evaluación del aprendizaje realmente es un proceso que nos permite comprobar el grado en que estamos cumpliendo los objetivos propuestos y constituye un elemento donde el docente recibe una retroalimentación y da retroalimentación y dirige el proceso docente educativo, con el propósito de hacerlo más eficiente. Para eso es la evaluación. La evaluación es recopilar información para poder tomar decisiones relacionadas a los aprendizajes de los estudiantes. Esos juicios de valor que formulamos se hacen a la luz de unos criterios previamente establecidos, usualmente en los prontuarios y en las distintas tareas que nosotros le ofrecemos a los estudiantes como proceso de aprendizaje. Mientras más válida y confiable sea esta información, mejor va a reflejar la realidad que está ocurriendo con relación al aprendizaje. Y más atinadas podrán ser las decisiones que se adopten. Así que esa evaluación debe ser permanente y sistemática. Eh, los principios éticos que vamos a estar viendo hoy constituyen unas reflexiones abstractas sobre cómo debemos actuar sobre todo en el proceso evaluativo, de tal modo que nos guíen y nos ayuden a orientar esas acciones, ¿verdad? Especificando las prácticas adecuadas en esa evaluación. Así que es una manera de uno reflexionar con relación a las siguientes preguntas. ¿Cómo evaluamos a nuestros alumnos? Bueno, básicamente eso lo debemos dejar establecido. Usualmente en los prontuarios se discute. Podemos hacer modificaciones a esos procesos evaluativos, pero los estudiantes deben conocer cuáles serían, ¿verdad? Los cambios, y muchas veces adoptamos esos cambios en consenso con ellos. Es ético el sentido o la finalidad que le damos a la evaluación. Son cuestionamientos, ¿verdad? Y planteamientos que nos hacemos. ¿Somos éticos o actuamos con valores éticos cuando evaluamos a nuestros alumnos? ¿Cómo debería ser una evaluación auténticamente ética en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Estas son esas reflexiones que vamos a estar, ¿verdad? Trabajando hoy, viendo hoy en esta presentación y esta mañana. Los 6 principios éticos fundamentales en la evaluación son la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia, la privacidad y la integridad. Voy a destacar estos 6, aunque podrían haber otros, ¿verdad? Pero vamos a pensar en estos 6 que deben ser de conocimiento de todos los docentes y las docentes en todos los sistemas educativos, en todos los niveles. Vamos a comenzar con el principio ético de la beneficencia. Pues este lo que plantea es que lo que se practica debe redundar, lo que se practica en el ámbito evaluativo, debe redundar en el bienestar de los estudiantes. La evaluación es para beneficiar a los estudiantes. Por eso es que uno tiene que hacer reflexiones profundas de de qué información tengo y cómo esa información me lleva a tomar las decisiones adecuadas. Porque las prácticas evaluativas se utilizan para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes y debe existir un compromiso ¿verdad? Entre del docente para facilitar ese aprendizaje adecuado. Así que no es para hacer daño, es para beneficiar. Por eso, el segundo principio ético es el de no maleficencia. La maleficencia plantea que las prácticas evaluativas no se pueden utilizar para hacer daño. En muchas ocasiones, ¿verdad? Acciones evaluativas pueden tener efectos traumáticos permanentes en los estudiantes. Yo a veces en mis cursos, pues no, que trabajo el tema ¿verdad? De la ética en la evaluación, porque doy un curso de evaluación para el aprendizaje del estudiante. Muchos de mis estudiantes me traen momentos traumáticos en su vida estudiantil cuando estaban en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, incluso a veces en la universidad, ¿verdad? Y pues, lógicamente yo no pretendo que ellos me mencionen nombres de nadie, ¿verdad? Y no lo permito en el salón, pero a veces yo escucho esas historias de horror de los estudiantes y algunos me han dicho, mire, yo he tenido que ir a tratamiento psicológico para poder manejar eventos en mi vida estudiantil que ¿verdad? En alguna medida incidieron en mi conducta y en mi procesamiento de información y en mis acciones personales. Así que es un principio que debemos tener bien pendiente. El próximo es la autonomía. Este principio plantea que a cada estudiante se le debe proteger su derecho a estar informado de lo que conlleva el proceso de evaluación del cual participará. No solamente en el inicio del semestre, cuando discutimos el prontuario y discutimos nuestras
prácticas evaluativas, sino que para cada vez que sea al estudiante se le dé una tarea o se le vaya a evaluar de alguna manera, con alguna técnica o con algún, ¿verdad? Exámenes, cualquiera que sea un proyecto, hay que indicarle qué tipo de evaluación usted va a desarrollar, indicando incluso, por ejemplo, qué temas son relevantes en esa tarea, cómo debe enfocar el trabajo. Cuando se hace una pregunta, la pregunta debe estar suficientemente clara para que el estudiante pueda entender, todos los estudiantes puedan entender, ¿verdad? De una manera adecuada qué es lo que se pretende con esa evaluación. Así que es requisito de todo docente informar al estudiante continuamente del proceso de evaluación en el cual participará. Ese es para mí uno de los principios éticos más importantes. El próximo es el principio ético de justicia. Ese principio plantea ¿verdad? Un concepto de equidad, de dar a cada uno lo que corresponda, de proveer igualdad de oportunidades cuando sean necesarias, en todo momento probablemente, y hacer diferencias cuando tenemos estudiantes que tienen necesidades especiales, los llamados acomodos. Y esos acomodos están centrados en leyes que protegen, ¿verdad? El derecho que tiene el estudiante a, a ese concepto de justicia. ¿Verdad? Lo que se conoce como en inglés como la ley ADA. Nosotros, por lo menos en Río Piedras, recibimos mediante el portal el acomodo del estudiante. Cuando uno llena esa información, que uno la baja, uno la tiene que leer, uno tiene que hacer anotaciones, porque uno tiene que considerar ese acomodo cuando hace su evaluación. En todo momento uno tiene que tener pendiente. Yo lo que hago es que hago un historial de cada estudiante y veo cuál es el acomodo, si es darle tiempo adicional en los exámenes, en las tareas, en las actividades que se realizan en el salón, porque lo tengo que tener claro, ¿verdad? De cómo yo contribuyo a que ese estudiante tenga los derechos que le corresponden. Así que eso es otro principio muy importante, el de justicia. El próximo principio ético es el de privacidad. Y ese es el derecho que tienen los estudiantes de que sus expedientes académicos y cualquier información relacionada con su evaluación y progreso académico no sea del dominio público. Esto implicaría, por ejemplo, que uno no puede entregar los exámenes con las notas visibles, que uno no puede, ¿verdad? Exponer la nota de un estudiante entregando los exámenes, digamos, y leyendo la nota o la puntuación, o decir voy a entregar los exámenes en orden de cómo salieron, porque están exponiendo información confidencial. Y esa información confidencial de ese estudiante está protegida por una ley federal, que es la ley FERPA, ¿verdad? Atendida en la enmienda Buckley. La enmienda Buckley lo que plantea es ese derecho que tienen los estudiantes, ¿verdad? Federal Family Education Rights and Privacy Act, que se conoce como la ley FERPA. Lo que pretende es decir que proteger la confidencialidad de la información. Cuando los estudiantes todavía están, que no tienen mayoría de edad, pues son los padres los que tienen el derecho a revisar los registros oficiales. Pero ese derecho se transfiere al estudiante una vez este cumple los 18 años. Así que es el estudiante el que puede dar la información. No hay nadie que no sea, ¿verdad?, personal autorizado en las instituciones a divulgar esa información. Así que tengamos mucho cuidado, porque muchos estudiantes a veces me comentan que se sintieron humillados en una clase porque el profesor o profesora entregó los exámenes ¿verdad? Liberó la información de la nota del estudiante, lo hizo sentirse mal, salen deprimidos, etcétera. Y eso entonces conecta con el de maleficencia. Así que tengamos mucho cuidado, porque a veces hay ¿verdad? Mucho personal docente que desconoce esto. El próximo principio es el principio de integridad. Ese es el principio ¿verdad? Que indica que uno debe estar consciente, ser consciente de lo que está mal y de lo que está bien. Y esto implica un comportamiento consistente con lo que se aprende. Y la verdad tiene que ver con el aspecto de incorruptibilidad. Muchas veces, tanto del docente como del estudiante, voy a discutir aquí el concepto de integridad y deshonestidad académica desde las dos perspectivas, ¿no?
porque la honestidad académica es cumplir cabalmente con la responsabilidad contraída en todo el quehacer académico, tanto del docente como del estudiante. ¿Verdad? Ser consciente al estudiante de que él tiene también una responsabilidad de honestidad académica y de integridad al momento de hacer sus tareas, ¿verdad? Que no puede recurrir al plagio, que no puede recurrir a otras estrategias, ¿verdad? De engaño. Así que la deshonestidad académica es un tema serio que se relaciona con el engaño y la falta de integridad en el contexto educativo y que tiene ¿verdad? Implicaciones como el plagio, el fraude, el copiar en exámenes, la fabricación de datos o cualquier otra forma de hacer trampa para obtener ventajas académicas. Algunos aspectos que dice la literatura, pues es el plagio, ¿verdad? Que todos sabemos que es el acto de copiar, tomar ideas, palabras o trabajos de otros sin atribuirles el crédito adecuado. ¿Ok? Y muchos estudiantes llegan aquí al recinto nuevo, ¿verdad? Y en primer año y desconocen muchas veces que eso es un acto de deshonestidad académica. Copiar en exámenes, hacer trampa durante las evaluaciones, ¿verdad? Y para eso, pues entonces uno tiene, cuando estábamos a nivel de virtualidad, pues era un poco complicado manejar eso y la institución tuvo que moverse hacia unas maneras de detectar ese tipo de deshonestidad y de eso les va a hablar el doctor Joel Donato, pero ¿verdad? Eso se puede dar incluso en el salón de clase, compartir tareas, ¿verdad? Con otros estudiantes, eh, fabricar datos, o sea, inventar datos, por ejemplo, en un laboratorio, en trabajos de investigación, falsificar referencias, ¿verdad? Inventar fuentes o citar fuentes que no se han consultado para respaldar argumentos o afirmaciones. O sea, un docente tiene que estar, ¿verdad? Bien alerta en términos de este tipo ¿verdad? Cuando se inventan, yo cuando leo una tesis, una disertación, voy referencia por referencia a ver si realmente el estudiante la citó bien y si existe la referencia, ¿verdad? Así que eso es un deber que tiene el docente. Compra de trabajo, eso se da mucho en las redes. Uno ve, ¿verdad? Yo a veces veo en las redes cómo personas se venden, o sea, tienen una venta de trabajos y se ofrecen para hacer trabajos de distintas disciplinas. Usar dispositivos electrónicos no permitidos, ¿verdad? Usar tecnología no autorizada durante exámenes. De eso les va a hablar el doctor Joel Donato. El autoplagio, que se da mucho también, que es reutilizar partes de trabajo anteriores sin permiso o sin una adecuada atribución. Ellos a veces no entienden que eso es, ¿verdad? Que eso es un acto de deshonestidad académica. La falsificación de firmas, ¿verdad? El compromiso académico, o sea, la falta de dedicación y esfuerzo real en las tareas. ¿Ok? Como presentar trabajos de baja calidad o no cumplir con los requisitos. La falta de integridad en colaboraciones, no dar crédito adecuado a los compañeros de clase en tareas, ¿verdad? Que se ha trabajado en equipo. La impostura en exámenes, hacerse pasar por otro estudiante para realizar un examen en su lugar. El engaño en alegaciones de enfermedad, fingir enfermedades u otras circunstancias personales para obtener extensiones de plazos o exámenes diferidos. Yo le digo a mis estudiantes, si usted tiene una situación de salud y va a un médico, por favor, por lo menos comparta alguna información. A veces los médicos hacen, ¿verdad? Me indican, mire, el estudiante tal se le dio de tal día a tal día, porque ustedes saben que también por la ley IPA está protegido el récord, ¿verdad? Del estudiante, el récord médico. Así que siempre le pido al estudiante que me envíe alguna notificación de que en efecto tiene algún problema para yo poder atender, ¿verdad? De alguna manera esa ausencia. También la deshonestidad académica tiene graves consecuencias tanto para los estudiantes que la cometen como para la institución educativa. Puede resultar en la pérdida de credibilidad, sanciones académicas como suspensión o expulsión, afectar la carrera académica y profesional del estudiante y erosionar la confianza en el sistema. Yo lo discuto mucho ¿verdad? En la sala de clase. Por lo tanto, es esencial fomentar una cultura de integridad académica y promover la importancia del esfuerzo honesto y el aprendizaje ético. Eso es algo que yo siempre enfatizo en mis estudiantes. Y yo creo que en cierta medida consigo que la mayoría sea ético, ¿verdad? En la presentación de sus tareas.
La deshonestidad académica en docentes, no la voy a enfocar solamente en los estudiantes, hay deshonestidad académica en docentes. Si bien la mayoría de los docentes son profesionales éticos y comprometidos con la enseñanza, ocasionalmente pueden surgir casos de deshonestidad académica por parte de algunos educadores. Algunas acciones de deshonestidad académica trabajadas en la literatura, ¿verdad? Podrían incluir falsificación de calificaciones, alterar las calificaciones de los estudiantes de manera injusta o de manera también justa, ¿verdad? O sea, favorecerlos eh, eh, para favorecer a ciertos alumnos. Y eso últimamente lo hemos visto, ¿verdad? Se han dado situaciones en las instituciones donde hemos podido ver en las noticias ¿verdad? Algunos rasgos de esa falsificación de calificaciones. El plagio, presentar el trabajo de otros como propio en publicaciones académicas, materiales de enseñanza, presentación sin dar crédito adecuado. Y yo participé una vez de un curso donde nosotros hacíamos unas revisiones de literatura, nosotros hacíamos unas aportaciones y era para el profesor. Incluso cuando yo estaba haciendo mi disertación doctoral en Rutgers, mi profesor usaba mi trabajo, los datos de mi trabajo para hacer publicaciones. Y él publicaba todos los semestres con los datos que yo presentaba y nunca me dio crédito, ¿verdad? Así que yo fui parte de esa deshonestidad académica de mi director de disertación y tuve que ponerle un coto a esto, me resultó casi que no me puede, ¿verdad? Que se me hizo difícil graduarme. El favoritismo, o sea, tratar de manera desigual a los estudiantes, otorgando beneficios y ventajas o ventajas injustas a ciertos individuos, ¿verdad? Debido a relaciones personales o prejuicios. La asignación de preguntas filtradas, dar a algunos estudiantes acceso a preguntas o contenido de exámenes antes de la fecha programada. Cambio de respuesta, modificar respuesta de los estudiantes después de calificar tus exámenes, ¿verdad? O sea, uno pensaría que eso no se da, sí se da porque la literatura ¿verdad? Lo evidencia. Negligencia o abuso de poder, no cumplir con los deberes y responsabilidades docentes, como proporcionar retroalimentación oportuna y adecuada o abusar del poder para intimidar o influir negativamente en los estudiantes, recibir sobornos, aceptar regalos, dinero, obsequios de los estudiantes a cambio de calificaciones favorables, falta de honestidad en la investigación académica, falsificación o manipulación de datos de investigación o publicaciones académicas. Mire, eso está documentado y usted puede entrar a veces a las redes y aquí hay casos ya documentados de profesores de la Universidad de Puerto Rico en diferentes recintos que le quitaron fondos de NIH porque falsificaron datos en sus investigaciones y eso está documentado. En las redes, cuando uno entra y escribe el nombre de ese profesor, lo primero que aparece es esa falta ¿verdad? La información, o sea, que ocurre y ocurre en nuestras instituciones, ¿verdad? Que es lo terrible. Ocurre en grado menor, pero ocurre. Es importante tener en cuenta que estos casos de deshonestidad académica por parte de docentes son la excepción y no la norma. La gran mayoría de los educadores se esfuerzan por ser justos, imparciales y éticos en su labor académica, ¿verdad? Educativa. Sin embargo, si los estudiantes o la comunidad educativa sospechan de algún comportamiento inapropiado, es crucial informar a las autoridades pertinentes para que se investigue adecuadamente y se tomen las medidas necesarias para preservar esa integridad académica y la confianza en la institución. Porque muchas veces se pierde esa confianza, ¿verdad? En esa institución cuando se suscitan eventos de esta naturaleza. Algunas pautas éticas para docentes, por ejemplo, la imparcialidad y la equidad, eh, la transparencia, la imparcialidad y la equidad es que los docentes deben asegurarse de que todas las evaluaciones se realizan de manera imparcial y equitativa, sin favorecer ni discriminar a ningún estudiante por razones personales, sociales o culturales, u otras, ¿verdad? Razones. La transparencia, los docentes deben comunicar claramente los criterios estándares de evaluación antes de realizar cualquier evaluación. Eso tiene que ver con el aspecto de la autonomía. Los estudiantes deben saber qué se espera de ellos y cómo serán calificados. Eso es sumamente importante. La confidencialidad, esto es como un repaso, ¿verdad? La confidencialidad
cualquier información personal debe mantenerse de manera confidencial, no se puede compartir. Durante la pandemia hubo profesores que sin pensarlo le enviaban las notas a los estudiantes y la lista era de todos. O sea, los estudiantes sabían las notas de todos los estudiantes. Yo tuve muchos emails de estudiantes diciéndome, profesor, la profesora de tal clase nos envió las notas y se le envió a todo el mundo y estaban allí todos los estudiantes. Eso es una violación a una ley federal. La honestidad, los docentes deben evaluar el trabajo de los estudiantes de manera honesta y objetiva, sin alterar intencionalmente las calificaciones para favorecer o perjudicar a nadie. La prevención de plagio, ¿verdad? Como habíamos dicho, deben tomar medidas para asegurarse de que ese trabajo es original del estudiante y para eso hay una diversidad de maneras de hacerlo. Claridad en las instrucciones. Las instrucciones para las evaluaciones deben ser claras y comprensibles para los estudiantes. Cualquier ambigüedad debe ser aclarada para evitar malentendido y asegurar que los estudiantes sepan qué se les pide exactamente. Y eso es bien importante. La retroalimentación constructiva. Proporcionar retroalimentación significativa y constructiva a los estudiantes para que comprendan sus fortalezas y áreas de mejora. Esa retroalimentación debe ser específica y orientada a ayudar al estudiante a mejorar su rendimiento académico. Este, revisión y apelación. Siempre que sea posible, permitir que los estudiantes realicen sus exámenes o trabajos y tengan derecho a apelar las calificaciones si consideran que ha habido este, un error o injusticia en la evaluación. ¿Ok? No discriminación. Los docentes no deben discriminar a los estudiantes por su género, raza, religión, orientación sexual u otras características personales. Ujú. Todas las evaluaciones deben basarse únicamente en el mérito académico. A la integridad personal, que es que los docentes deben mantener altos estándares de integridad y ser un ejemplo a seguir para los estudiantes en términos de esa honestidad y ética. Al seguir estas pautas, los docentes pueden asegurarse de que la evaluación sea un proceso justo, transparente y valioso para el desarrollo académico de los estudiantes. Y ahora, para llenar la copa, culmino con esto. Para llenar la copa nos ha llegado, ¿verdad? Esta inteligencia artificial que yo creo que a nivel institucional debemos buscar medidas para ver cómo vamos a atender esta tecnología que llegó para quedarse y que está siendo cuestionada, ¿verdad? Y estudiada en muchos ámbitos académicos, al punto de que nosotros en la facultad mañana tenemos un taller sobre esto, ¿verdad? Yo he tenido he tomado varios talleres sobre inteligencia artificial y tenemos, la institución entonces tiene que también tomar medidas con relación a esto, que me imagino que ¿verdad? Se estará atendiendo esto en las distintas instituciones. Así que esto acaba ¿verdad? Hace tiempo que existe, pero como que ha cogido auge en estos últimos semestres. Y a mis estudiantes a veces me dicen, profesor, ¿puedo utilizar la inteligencia artificial para hacer mi tarea? ¿Verdad? Y entonces yo tengo que hablarle de los aspectos éticos. Así que, nada, aquí les voy a dejar algunas referencias. Esta presentación van a tener acceso a ella, se les va a enviar, así que tengo aquí algunas referencias para que ustedes pues estén, ¿verdad? Estén a su disposición. Así que entiendo que con esto culmino mi parte. Muy buenos días, gracias, doctor Rodríguez. Para mí un placer, como siempre, compartir no solo con estos dos colegas académicos, quienes respeto y me une una camaradería, ¿verdad? Inmensa, sino también con todas y todos que sacaran de ese tiempo para estar con nosotros esta mañana. Yo voy a estar hablando, voy a seguir, vamos a decirlo así, voy a seguir más o menos en la línea que estamos trabajando, y me voy a concentrar un poquito más en las herramientas que tenemos disponibles. Digo esto porque ya se me hace a veces pensaba, no, pues esta es la parte práctica, pero realmente no, porque en todo lo que nos ha dicho el doctor Rodríguez y lo que luego nos va a mencionar Corali Pacheco, ¿verdad? Hay tanto teoría y práctica, igual en mi presentación, así que yo voy a estar compartiendo la pantalla en unos segundos, eh, para ir por mi parte de la presentación, ¿no? Bien,
pues vamos a ir hablando un poquito. Yo siempre me gusta comenzar planteando que los profesores y estudiantes deben estar bien claros de lo que se les, de cuáles son las reglamentaciones en la institución donde están, porque no solamente es una idea general de lo que es plagio, de lo que es honestidad académica, etcétera, sino también esta necesidad de que sepamos exactamente qué se espera de nosotros y cuáles son las acciones que podamos llevar a cabo eh, cuando o no estamos muy claros de lo que significa o hemos visto una transgresión de alguna naturaleza. Y obviamente, pues siempre cuando tenía algunas clases en bachillerato, siempre me gustaba sacar el primer día para hablar sobre esto porque había encontrado que muchos de nuestros estudiantes, como mencionó el doctor Rodríguez, ¿verdad? Pues conocen la palabra plagio, saben que es una mala palabra, ¿verdad? Entre comillas, pero en términos generales no había una idea clara de cómo evitarlo. Y pues entonces pues teníamos un problema que yo creo que todavía tenemos, de que estudiantes cometen plagios sin saber que están cometiendo plagio. Y en ese sentido, pues por suerte, pues tenemos unas herramientas, aparte, ¿verdad?, de la orientación que nosotros como profesores y profesoras le podemos dar. Tenemos el reglamento estudiante, particularmente en los artículos 2.1 y 6.2. Anteriormente, y de hecho, muchos de estos elementos siguen estando bastante vigentes. Hay circulares de hace mucho tiempo, como la circular 17 del 89-90 y la 56 del 2004 de la Oficina del Rector. Y hasta hace muy poco, pues adolecíamos de una actualización de estos documentos, lo cual ya no es así. O sea, ya tenemos una política de honestidad, de integridad académica, ¿verdad? Que nos ofrece unas políticas claras sobre lo que se puede hacer, sobre lo que no se puede hacer en las dinámicas de evaluación, o las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para salvaguardar, corroborar de integridad, entre otras muchas, ¿verdad? Los pasos específicos de negociación entre estudiantes y docentes. Y particularmente me parece que esta política genera unos elementos de justicia en el sentido en que pues también debemos reconocer de que hay grados de transgresiones, ¿verdad? No todo, una persona que hace un plagio inadvertidamente porque simplemente tiene confusión sobre lo que significa, sobre lo que requiere, no necesariamente debe ser vista, ¿verdad? De la misma manera que una persona, qué sé yo, como antes, que se robaba un examen, ¿no? Ya ahí hay una transgresión muy específica. Pues ya hay una serie de pasos específicos que incluso para nosotros los docentes nos es bien claro y nos ayuda a qué hacer cuando tenemos estos casos, ¿verdad? Y el marco de referencia de la estructura necesaria para activar los protocolos que se van a necesitar para bregar con estas situaciones, ¿no? Entre ellos, pues hay unos énfasis en los directores y directoras de los departamentos, decanas y decanos, procuradora estudiantil, ¿verdad? Hay un proceso. Esa es la certificación del Senado Académico número 64 del año pasado, 2022-2023. El Senado Académico ha hecho un esfuerzo, ¿verdad?, para producirla, hacerla disponible y también contiene elementos para su esfuerzo de divulgación. Así que en la medida de lo posible, yo exhorto a las profesoras y profesoras que están aquí y a los estudiantes y las estudiantes que también, ¿verdad?, se han dado la vuelta a que la busquen, la descarguen, la lean y la divulguen entre sus compañeros y entre sus compañeros estudiantes o los profesores a los estudiantes y demás. Eh, eh, Porque la idea es que todo el mundo la conozca y entonces pues tengamos primero un conocimiento, ¿verdad? Una noción de saber a qué qué nos corresponde en la institución para trabajar con esto. Así que ya tenemos esa política.
esa política en términos de los aspectos ya más de la tecnología y otros que me conciernen más en esta presentación, pues tiene algunos elementos, ¿verdad?, de utilizar técnicas e instrumentos adecuados para evaluar el aprendizaje estudiantil. Estos deben ser informados en el prontuario o temario del curso. Yo siempre comienzo con mis colegas y con mis estudiantes por ahí, ¿sabe? Todo lo que vamos a exigir en el curso debe estar claramente identificado en el sílabo eh, del que le entregamos al estudiante el primer día de clase. Eso ya lo cubrió, ¿verdad?, el doctor Rodríguez, y entiendo, ¿verdad?, que Coral y Pacheco también vamos a hacer mucho énfasis, porque ese es el contrato que tenemos con nuestros estudiantes y nosotros debemos darle la oportunidad al estudiante que ese primer día de clase sepa exactamente a lo que se enfrenta, ¿verdad?, en el curso, y pueda decidir con tiempo si ese curso le corresponde o si le corresponde quizás buscar una sección alterna, si es que pues hay elementos de nuestros estilos de trabajo que ellos quizás no están muy conformes, muy de acuerdo. Ellos tienen ese derecho, ¿verdad?, de escoger sus clases. Así que en la política también tenemos estas opciones que tienen que ver con las tecnologías, ¿verdad? Hay una que no está, pero que yo quiero llamar la atención y la vamos a mencionar ahorita también, y es que por clase hay todas nuestras clases están debidamente identificadas y con un espacio disponible en la plataforma oficial del recinto para cursos en línea, que es Moodle. Y en la plantilla institucional que se ha creado para eso, hay un espacio donde hay un compromiso con la integridad académica. Es un pequeño, como una tipo de pequeña encuesta o formulario, mejor dicho, ¿verdad? Donde el estudiante entra y lee 4 o 5 aseveraciones y al final, pues debe registrar su aceptación o no aceptación de las mismas. Las aseveraciones son bien generales, o sea, por ejemplo, pues no voy a hacer daño a los demás compañeros, como ya mencionó el doctor Rodríguez. El trabajo que yo genere va a ser mi trabajo, ¿verdad? No va a ser el de otro. Son cosas bien generales que nosotros entendemos que todo estudiante que quiera estudiar en el recinto de Río Piedra debe poder llenar sin ningún tipo de problema. Yo recomiendo siempre a los profesores que si no van a utilizar Moodle necesariamente, por lo menos esta parte, ya que está disponible en ella, pues le diga a los estudiantes que vayan y cumplan con ella, la llenen, porque así ya usted tiene una evidencia formal de un compromiso del estudiante con la integridad académica dentro de su salón de clase. Y ya, aparte de hablarlo el primer día, pues ya tampoco está la opción de que, mira, yo no sabía, ¿no? Pues tú llenaste un compromiso, ¿no? Para la clase. También genera la colaboración no permitida o sin autorización, ¿verdad? La complicidad, como tomar una prueba por otro. Luego vamos a hablar un poquito más detalles de esto y cómo las herramientas que tenemos en el recinto nos ayudan. Copiarse en un examen, una prueba, el plagio cibernético, el ciberplagio, y luego hablaremos de herramientas antiplagio también. Y hacer trampa en las distintas modalidades de curso a distancia, plataforma. Estos son textos específicos de la política que en términos generales pues cubren las competencias de las tecnologías en nuestros salones de clase. ¿Qué herramientas nosotros como profesores y profesoras tenemos disponibles? Vamos a empezar por lo último. Vamos a empezar primero por lo tradicional, motores de búsqueda. Pues tradicionalmente todos hemos visto un trabajo donde una frase o un párrafo nos está posiblemente conocido o quizás extraño en la forma en que se integra el resto del documento. Y hemos ido a los motores de búsqueda para corroborar, a ver si de inmediato nos aparece algún tipo de
de referencia que nos permita decir, adiós, mira, no, esto salió de un trabajo que no es del estudiante, ¿verdad? Entonces tenemos las herramientas antiplagio. Y yo voy a comenzar con esa, GPT-0.me. ¿Hay manera clara, precisa y donde no haya problemas de poder descifrar que un trabajo ha sido generado por la inteligencia artificial GPT, por ejemplo, ChatGPT, u otras? La mala noticia, no, no lo hay. No lo hay, o es muy difícil. Y aquí, pues, uno se va a tener que ir acercando a todas estas experiencias de la manera en que de la manera en que hemos hecho con esa suspicacia que nos hemos acercado a otras cosas en nuestra vida. Las fotos alteradas existen hace muchísimos años. Pues desde hace mucho tiempo, yo personalmente, pues veo una foto, toda foto que yo veo en las redes, eh, viene con sospecha para mí. Yo la veo y digo, bueno, déjame ver y cuando hago un poquito de Photoshop, pues quizás puede mirar unas cositas. Pero entonces es lo mismo con las noticias falsas. Las noticias falsas hace muchos años andan por ahí. Los trucos, ¿verdad? Estos de tratar de generar hasta pánico en cierta medida. Y últimamente, pues las noticias falsas, los fake news y demás, pues han sido cada vez más prevalentes. Pues es lo mismo cuando yo veo una noticia, si alguien me envía algo, mira, tú sabías que tal cosa, antes de yo reaccionar, yo voy a tratar de buscar más información, yo voy a ver si hay más eh, agencias noticiosas reportando lo mismo. Si puedo buscar duplicidad o multiplicidad, mejor dicho, de fuentes para entonces tener una idea más clara de lo que es. Con ChatGPT va a pasar algo similar. Vamos a tener que acercarnos a los trabajos de nuestros estudiantes con mucha suspicacia nuevamente y mirarlos desde una perspectiva crítica. Porque no hay una herramienta sencilla que nos diga, ¿sabes qué? Pues esto fue hecho por inteligencia artificial. Habiendo dicho eso, y quizás habiéndome expandido mucho a lo que quería en ese punto, pues quiero dejarles saber que existe esta herramienta que trata de alguna manera, ¿verdad?, de poder descifrar si un escrito cuánto de inteligencia artificial tiene integrado. Otra vez, no es completamente, ¿verdad? No es que funcione al 100% para detectarlo, porque es muy difícil. Recuerden que uno de los problemas que nosotros tenemos con la inteligencia artificial es que no es plagio. Aunque yo lo puse, ¿verdad?, en esa categoría, es que es información generada, pero no es generada por el estudiante, ¿verdad? Así que esa medida no es el plagio tradicional donde el estudiante busca algo, lo copia y lo pone en un documento. No, porque puede ser que eso no exista en ningún otro sitio, porque lo generó la inteligencia. En ese sentido, el tipo de plagio que ocurre es el plagio donde básicamente estamos utilizando el trabajo de otro elemento, en este caso no es otra persona, es un procesos computacionales, ¿verdad? Lo estamos utilizando como si fuera nuestro trabajo. Así que les dejo esa herramienta por ahí. Les digo que la gente incluso de ChatGPT lleva años tratando de generar también una herramienta que les permita a su propio sistema poder descifrarlo y no lo han logrado. Así que no vamos a descansar nuestros esfuerzos por entender esta tecnología simplemente en tratar de borrarla, eliminarla, no hacerle caso, prohibirla, etcétera, porque tiene elementos muy beneficiosos, ¿verdad? De otro punto. Pero, pero simplemente pues tenemos algunas herramientas que pudieran ayudar. Para plagios más tradicionales como copias de otros lugares y demás, tenemos algunas herramientas como Turnitin y Original,
Ambas las hemos usado en el recinto. En estos momentos ninguna de las dos está disponible. Y se están mirando las alternativas para ver si las reintegramos, ¿verdad? Cuál es el proceso adecuado dentro de las los nuevos retos que tenemos, ¿verdad? Con la inteligencia artificial y el plagio. Por otro lado, aquí hay una serie de herramientas, entiendo la mayoría de ellas son gratuitas la última vez que chequeé, que sí que las van a tener disponibles para que puedan ir, buscar y probarlas y ver cuál de ellas pues les puede funcionar mejor si usted necesita este tipo de herramientas. Así que no estamos desprovistos de herramientas, simplemente pues en este caso pues lo hacemos por nuestra cuenta, no están integradas ahora mismo en nuestro sistema electrónico, pero en algún momento esperamos tener alguna ya nuevamente registrada. Si usted quiere leer un poquito más sobre el asunto, pues le estoy dejando también este enlace para que pueda ver eh, un artículo de hace unos años atrás de eLearning Industry sobre las 10 herramientas para detectar plagio que son gratuitas y dirigidas hacia los profesores. Tenemos herramientas de proctoring, particularmente en el recinto. Si usted da exámenes a través de Moodle, pues usted tiene la herramienta de Respondus Lockdown Browser y Respondus Monitor, que proveen herramientas para evitar cosas tan sencillas como simplemente que yo esté haciendo un examen y me vaya a Google a buscar la contestación a una pregunta. O abra el documento en pantalla que tengo, que lo hice en Word, como para tenerlo de referencia, pues no lo puedo abrir tampoco, no puedo utilizar, no puedo dar capturas de pantalla y demás. Así que pues simplemente al llamarse Lockdown Browser, básicamente bloquea toda herramienta externa, el estudiante se centra en la prueba y no tiene acceso a las otras herramientas en su computadora, y de eso pues tenemos un taller más adelante, un webinar, ¿verdad? Más adelante en el semestre, así que aquellos que estén interesados les invito. Por otro lado, pues para herramientas que los estudiantes pueden utilizar, pues ya ustedes saben, pues los mismos motores de búsqueda pueden utilizarlo para tratar de buscar información sobre su trabajo. Y no está mal buscar información en los motores de búsqueda, igualmente en nuestras herramientas de revistas en línea que tenemos, ¿verdad? Pero obviamente pues hay que dar el atributo necesario. De igual manera, entonces, tenemos ChatGPT por el contrario, y finalmente, pues tenemos las clásicas fábricas de escritos, ¿no? Que ya el doctor Rodríguez mencionó también, las personas o entidades que se dedican a vender trabajos, monografías y otras cosas. Esas como tal no se van a mencionar, los vamos a dejar, ¿verdad?, por ahí en el aire. Bien. Aparte de todo esto, un punto de integridad que yo quiero mencionar también en mi intervención son la variedad de los métodos de evaluación. No solamente es atractivo para el estudiante y particularmente para aquellos estudiantes que nos mencionan, mira, es que el problema que yo tengo es que yo soy malo en los exámenes, ¿por qué no me das un trabajo escrito? Pues vamos a hacer ambas cosas, ¿verdad? Y otras más, ¿verdad? Así que nuestras herramientas en línea proveen para esto, ¿verdad? Primero que nada, siempre enfatizamos la evaluación puntual de los docentes, ¿verdad? No vamos a corregir tarde en el semestre, tan pronto los estudiantes van entregando, debemos irlo corrigiendo para que entonces puedan incluso hacer los ajustes necesarios para las próximas tareas en el curso. Las actividades que Moodle ofrece, nosotros podemos pues, dar tareas. Yo hace muchos años que no acepto ninguna tarea por email, porque el email no es seguro para establecerme a mí, por ejemplo, fecha. Muchas veces me topaba con estudiantes que decía, profesor, ¿recibió mi tarea? Y yo no la recibí. Pero yo se la envié por email, esa porquería de email que yo tengo, me voy a tener que cambiar de compañía, etcétera. Frente a esa situación no hay manera de ser justo.
A mí me gusta establecer la justicia antes, ¿verdad? Mira, todo el mundo va a entregar de esta forma, va a entregar por Moodle. Cuando tú entregas por Moodle, tienes evidencia de la hora, la fecha y todo lo demás. E incluso puedes tener evidencia de que de que falló la entrega y entonces volver a entregar, que tú siempre puedes volver a la tarea y chequear el estatus de tu entrega. Si tú entregas, te sales de Moodle, vuelves a entrar en ese momento y vas a la tarea y dice que no has entregado, algo pasó. Tienes que volver a intentar entregar, pero en la mayoría de los casos vas a ver que entregaste. Así que tareas de diferente tipo, escritos, monografías, etcétera, yo las trabajo por Moodle, me las entregan por Moodle y por ahí mismo reciben su corrección. Tenemos herramientas para que los estudiantes generen bases de datos. Tenemos los foros de discusión, que a mí me gusta usarlos mucho como herramienta de evaluación adicional, particularmente porque me ha permitido, los foros de discusión para mí son magníficos para encontrar las voces, lo que yo llamo las voces perdidas. Son esas voces de mis estudiantes que por X o Y razón, por la manera en que nuestra educación ha ido configurándose, ¿verdad? No se atreven por alguna extraña razón a hablar en las clases. No le hemos oído su voz nunca y de momento abrimos un foro de discusión en línea y con las ventajas que esto plantea, que no tenemos tiempo para discutirlas aquí ahora, de momento pues hacen unas intervenciones magníficas, buenísimas. Y yo dije, pues qué bueno pues, que hemos dado esta alternativa para que pues, este estudiante o este estudiante que no se atreve a abrir la boca en el salón, pueda manifestarse, ¿no? Y a veces ocurre que frente a la interacción que procede en los foros de discusión, pues se animan entonces a también participar más en el salón de clase. Hay herramientas de glosario donde se puede hacer, los estudiantes crean un glosario de términos del curso y luego cada vez que la palabra establecida en el glosario aparece en algún lugar del curso, con ponerle el cursor encima aparece su definición. Y entonces pues están reforzando, ¿verdad?, los conceptos. Tenemos contenido interactivo H5P, tenemos también talleres más adelante en el semestre sobre el contenido de H5P. Aquellos que no conozcan, les invito a que se matriculen, ¿verdad? Y nos vemos por allí. Lecciones que son estructuras en el curso de Moodle donde uno puede tener multiplicidad de estas tareas incluidas en una lección. Asimismo, tenemos el cuestionario, quiz, ¿verdad? En el quiz o examen, Moodle no cambia el nombre si es una prueba corta o una prueba larga. Sin embargo, les advierto que en español se llama cuestionario, ¿verdad? Por alguna extraña razón de esas traducciones que nos hacen en línea. Eh, eh, Tenemos el sistema de wiki, ¿verdad? Que es muy parecido a lo que uno está acostumbrado a ver en Wikipedia, ¿verdad? Es un sistema colaborativo de trabajo. Uno puede dar un tema particular a un pequeño grupo y establecerle que genere un wiki o una página informativa sobre ese tema en particular y los miembros del grupo pueden entrar, puede ser el curso entero, claro está. Pueden entrar, pueden hacer cambios, pueden cambiar las entradas de los compañeros, pueden añadirle a las entradas de los compañeros, pueden añadir cosas nuevas, etcétera, y crean una página tipo el estilo de trabajo colaborativo en los wikis en la red, ¿no? El taller es un tipo de herramienta bien sofisticada, requiere un poco de organización previa, pero básicamente lo que permite es la evaluación entre pares, donde hay estudiantes pueden presentar unos trabajos y ser evaluados por sus propios pares. Y eso también pues es otro método de evaluación. Así que asistencia y participación, las tradicionales, ¿no? Tenemos múltiples métodos de evaluación y yo recomiendo, ¿verdad? Como parte de un asunto más de justicia y de variedad, pues que se utilicen la mayoría posible en los cursos, ¿verdad? Ahora, algunas estrategias para contrarrestar la deshonestidad académica que podemos ir trabajando, ¿verdad? Yo lo primero que les menciono, ¿verdad? Nosotros nos ponemos muy alterados a veces con estas cosas y hay que relajarnos, hay que respirar, no hay que recordar, ¿verdad? Que desde mi experiencia, vamos a empezar por aquí, mi experiencia particular, y la defiendo donde sea.
es que la gran, inmensa mayoría de nuestros estudiantes son honestos. ¿Sabe? Nosotros tenemos casos, como siempre han existido, es como mencionó aquí, o sea, antes se robaban los estarcidos. Algunos de ustedes dirán, ¿qué rayo es eso, estarcidos, verdad? En un momento dado existía eso, ¿verdad? Era una forma de duplicar, de hacer copias de los exámenes. Y antes entraban a las oficinas de los profesores donde tenían el examen, buscaban la forma de vender el examen del año pasado. Ese tipo de elementos, siempre hay alguien que trata de sacar ese provecho. Y hay estudios que han establecido que la deshonestidad académica en clases en línea no es más prevalente que en las clases tradicionales. Puede ser distinta, pero en ese sentido hay que cogerlo suave, ¿verdad? Obviamente ahora tenemos muchos retos como profesores con todas estas herramientas nuevas que están apareciendo, pero poco a poco. Por asunto de privacidad, como ya mencionó el doctor Rodríguez, ninguna persona ajena al curso puede estar matriculado en el curso. Por eso ustedes ven que en nuestro sistema las matrículas son automáticas. Los profesores no pueden añadir estudiantes a los cursos. Lo digo ahora porque hemos tenido problemas donde un profesor quiere añadir un estudiante al curso porque el estudiante se acabó de matricular hoy en el mismo. Si el estudiante se matricula hoy en el curso, mañana va a aparecer en su salón en su salón en Moodle. Así que no se desespere, diga al estudiante, tiene que esperar, ¿verdad? Unas horas, en lo que a las 4 de la mañana todo se actualiza. Tenemos colegas que han matriculado personas en el curso, pero las únicas dos opciones que los profesores tienen para matricular en Moodle es profesor sin permiso de edición y asistente de cátedra. Si usted matricula un estudiante con uno de estos dos roles, ese estudiante tiene acceso a todos sus exámenes, a todas las claves, a las notas de los demás estudiantes y obviamente todo eso es un problema de integridad académica. Así que deje que la matrícula se haga de forma oficial. Si usted tiene algún caso particular como una persona que necesita restablecer un incompleto o algo así, pues me escribe y lo trabajamos con calma. Recuérdele a sus estudiantes el compromiso con la integridad que firmaron, ¿verdad? Por eso es que yo le decía que era importante que fueran a Moodle y por lo menos llenaran eso. Usted le dice, vamos a tomar el examen la semana que viene. Recuerden que esto es un asunto de integridad. Ustedes firmaron ya un elemento para eso. Y si va a dar el examen por Moodle o la prueba o el trabajo que sea, recuérdele a sus estudiantes o dígale, si es que no lo saben, que Moodle lleva una bitácora de todos, entre comillas, sus pasos, tanto durante el examen, de dónde tomó el examen, ¿verdad? Pues, por ejemplo, si de momento aparecen 10 estudiantes tomando un examen desde un mismo IP, pues muy probablemente se unieron los 10 para tomar el examen en un mismo salón o en una misma casa. De igual forma, hemos tenido casos donde nos han escrito profesores diciendo, mira, tengo esta situación. Yo les advertí a los estudiantes que durante el examen solamente podían estar en el examen. Y tengo, claro, aquí no usaron Respondus, Lockdown Browser. Y tengo estudiantes que entraron, yo veo en la bitácora que entraron al examen y luego de entrar al examen y sin haber salido del mismo, se fueron a la parte en Moodle donde está el capítulo 2, que es el que yo estoy examinando, a leer, me imagino, pues, o a corroborar sus contestaciones, etcétera. Y ya hay un problema también de deshonestidad académica. Así que siempre es bueno recordarle a los estudiantes, ¿verdad? Que si no lo saben, también que Moodle registra los pasos que tiene mientras está en la plataforma. Como ya mencionamos, vamos a darle las herramientas sobre deshonestidad académica, tanto la política, la certificación 64, ¿verdad? Como las anteriores. Y tenemos muchas instancias, tanto en el SEA como talleres que sean en la biblioteca y en otras instancias sobre enseñar a citar correctamente, por ejemplo, en APA, en MLA, sobre el uso de las herramientas que tenemos en línea en el recinto, como las revistas académicas y demás, pues entonces vamos a llevar a nuestros estudiantes a estas actividades para que aprendan este proceso.
crear preguntas que requieran pensamiento complejo. Eso mismo también ocurre con ChatGPT. Mira, nosotros hemos usado ChatGPT y para muchas de las preguntas que yo le hago no saben ni qué contestar, y particularmente si las aplicamos a Puerto Rico, todavía se les hace más difícil, ¿verdad? Y uno se da cuenta que el trabajo no es tan bueno. Pero si uno hace preguntas que son más fáciles de encontrar en búsqueda cibernética, pues obviamente pues, la contestación va a ir más dirigida a los espacios en línea. Preguntas de creación y aplicación, ¿verdad? Que no puedan ser previamente trabajadas. Esto es bien importante. Si usted va a dar un examen en línea, debe decirle a su estudiante que si tiene algún tipo de problema de conexión, tienen que comunicarse inmediatamente con usted. No queremos que se comuniquen 4 horas, 8 horas después. Nosotros tuvimos un caso donde un estudiante entró a las 8 de la mañana al examen, salió del examen sin haberlo terminado, de hecho sin haber contestado nada. Y a las 8 de la noche se comunica con el profesor para decirle, mire, profesor, me tiene que dar el examen ahora porque yo tuve problemas de conexión y ahora me puedo conectar. Y otra vez, es bien difícil ser justo en este sentido porque uno no sabe si ciertamente el estudiante tuvo problemas de conexión o simplemente fue un estudiante que, lamento decirlo de esta manera, pero que entró, descargó el examen, otra vez, cosa que no se puede hacer si usamos Respondus, descargó el examen, estudió esas 12 horas y entonces a las 8 de la noche aparecía a decir, no, mira, tuve problemas de conexión, deme el examen ahora, habiendo ya sabido, habiendo ya buscado, ¿verdad? Conocido las contestaciones. Así que yo le digo a todos mis estudiantes, si usted tiene problemas de conexión, tiene que comunicarse conmigo inmediatamente. Tengo estas diferentes opciones de comunicación. Cada uno de nosotros pues establece algunos los elementos. En muchos casos hay problemas de conexiones en sus computadoras en las casas, pero el teléfono funciona para enviar un simple email, decir, mira, tengo problemas de conexión en estos momentos. O una llamada telefónica. Hay algunas estrategias adicionales como limitar el tiempo ventana para tomar el examen. Esto implica que, por ejemplo, le digo, van a tener para tomar el examen de 10 a 12 de la mañana. Generar un examen que tengan todo el día para contestarlo, aunque una vez entren al examen solamente es 1 hora lo que tienen, genera esa disparidad de estudiantes que pueden entrar antes, estudiantes que pueden entrar después, y pudiera darse el caso de estudiantes que se sacrifiquen por sus compañeros y decían, pues yo entro primero, tomo el examen, lo copio, te lo paso, para que tú entres después y puedas entrar. Y hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Así que, pero limitar la ventana donde todo el mundo tenga que tomarlo a la vez es más eficiente para esto, mostrar las preguntas una a la vez y en la medida de lo posible evitar regresar a preguntas previamente contestadas. Ojo, si usted va a hacer un examen en el cual usted no puede regresar hacia atrás, tiene que decírselo a los estudiantes y tiene que estar claramente establecido en las instrucciones del examen. El estudiante tiene que saber, ¿verdad? Porque todos nosotros en algún momento de nuestra vida de estudiante dejamos una pregunta difícil para después, para que no se me acabara el tiempo. Pero entonces en este tipo de examen yo no puedo volver a esa pregunta que dejé para hacerla posteriormente. Así que si usted va a hacer un examen, lo que se llama un examen secuencial en Moodle, tiene que ser claro o clara con sus estudiantes y establecerle que esa es la forma en que se va a hacer ese examen. De esta forma también, pues, nos evitamos esto en conjunto con el límite de tiempo y lo que creo que es la próxima, que es las preguntas al azar, nos evitamos también las colaboraciones porque, por ejemplo, aun cuando hayan 4 personas en un mismo salón, la pregunta que están viendo en ese momento para todos es distinta, ¿no? Y se hace un poquito más difícil las cooperativas en ese sentido. Así que las preguntas al azar, las alternativas también pueden ser hechas al azar en Moodle. Se pueden crear exámenes diferentes. Tenemos casos de colegas que han visto patrones de cooperativa entre quizás 2, 3 estudiantes y han decidido
crear en el próximo examen, pues yo voy a crear exámenes diferentes y a estos 2 o 3 personas las voy a poner en exámenes diferentes para que así la colaboración termine. Obviamente implica más trabajo para nosotros, pero particularmente si usted tiene una grave sospecha pero no tiene ningún tipo de prueba, esto es una buena herramienta para ver qué pasa, ¿no? Uno puede generar un banco de preguntas y aquí yo recomiendo la colaboración entre colegas. Por ejemplo, si todos damos el mismo curso y tenemos la misma inclinación teórico-filosófica, ¿verdad? Pues nos podemos unir y decir, mira, tú haces 20 preguntas del examen, yo hago 20, el compañero o compañera hace 20 más, tenemos 60 preguntas del examen y podemos dar un examen de 10 preguntas y simplemente crear un examen en Moodle que vaya a ese banco de 60 preguntas y tome 10 preguntas al azar de esas 60 y para todos mis estudiantes del curso, básicamente van a tener un examen distinto. Así que el trabajo colaborativo en ese sentido es bien importante. Tenemos departamentos que han delegado oficialmente en un grupo de profesores la creación de preguntas para exámenes, para esos exámenes departamentales y demás. Así que no es algo nuevo y es muy fácil porque compartir bancos de preguntas es muy fácil en la plataforma. Yo siempre recomiendo hacer un examen de práctica sin contenido académico del curso y darlo bien al principio del semestre para que el estudiante lo tome en un ambiente que no genere tensión académica. Es un examen que no vale para nada, no vale para puntos, quiero decir, ¿no? Pero entonces el estudiante tiene la oportunidad de, en su ambiente, conectarse, ver que la conexión le funciona, ver que su sistema puede tomar el examen, familiarizarse con cómo se toma un examen con Moodle y si usted utiliza Respondus Lockdown Browser, con más razón. Y entonces, entregarlo correctamente y así tener una práctica completa del sistema para que a la hora del examen real, pues esa preocupación y ese estrés adicional por la cuestión tecnológica ya haya sido superado, ¿no? No copiar preguntas como aparece en el libro de texto, no muestre los resultados hasta que la ventana del examen haya cerrado. Esto en Moodle, cuando un estudiante termina un examen, ¿qué pasa inmediatamente después? Puede ser modificado por usted. Usted puede establecer que tan pronto el estudiante tome el examen, ahí el Moodle le corrige el examen y le presenta al estudiante las contestaciones y cómo salió. O usted puede decir, no, mira, tú no me vas a mostrar nada a ninguno de los estudiantes hasta que todo el mundo haya tomado el examen. Y así es otro pequeño pasito para evitar el que alguien tenga contestaciones del examen que pueda proveer a los demás. Otra vez, estudiando estos puntos y estos ejemplos como ejemplos de sección. Mi experiencia sigue siendo que nuestros estudiantes son, en la mayoría, honestos en su proceso. En los trabajos escritos, reserva el derecho de comunicación al estudiante en vivo y hacer preguntas sobre sus contestaciones. Esto pudiera ayudarnos en el proceso de saber si el estudiante hizo el trabajo o no hizo el trabajo. Lo copió de algún otro sitio o lo generó con ChatGPT, etcétera. Vamos a ver si conoce el tema, ¿verdad? De lo que fue la prueba. Por otro lado, también ocurre otro elemento muy interesante. A mí me ha ocurrido recientemente. Leo trabajos de mis estudiantes y no estoy seguro que entendí lo que quieren decir. Tenemos problemas de redacción a veces, tenemos problemas incluso si el español no es el primer idioma del estudiante, pues yo me reservo, siempre digo, yo me reservo el derecho de llamarte a mi oficina o conectarnos por Teams, por Meet, por cualquiera de las herramientas, Zoom, la que tú prefieras, y hablar un poquito sobre el examen. Y así he encontrado incluso que en trabajos escritos, yo creo que he entendido algo cuando el estudiante me lo explica, me doy cuenta que no, por un lado no está bien redactado
por eso yo no lo entendí, pero lo que yo pensaba que estaba entendiendo tampoco estaba correcto. Y el estudiante entonces me aclara y dijo, ah, mira, qué bien, qué bueno que me lo aclaras, porque entonces yo creo que se puede trabajar de esta forma, lo pudiste haber escrito de esta manera, ¿qué te parece? Y trabajar colaborativamente en un proceso que va más allá de simplemente la tarea, sino que así también es de beneficio para el estudiante, porque entonces va acumulando experiencias también de redacción en el proceso. Eso es lo que tenía hasta el momento. Les dejo ahora con la colega Corali Pacheco para que tenga su presentación. Voy a estar tumbando por aquí, compartir pantalla, y muchas Saludos, gracias. saludos, buenos días, buenos días. Muchas gracias siempre por este espacio al Centro de Excelencia y sobre todo ver a los compañeros doctor Donato y Rodríguez. Yo siempre aprendo muchísimo con ellos, ¿verdad? Compartiendo este espacio y me encanta y sobre todo la frase de Donato de relájese y respire, que va de la mano un poco, ¿verdad? Como los valores que el doctor Rodríguez nos hablaba de beneficencia y no maleficencia. Hay cosas que realmente no podemos controlar. Qué bueno que doctor Donato hoy también nos presentó unas alternativas, ¿verdad? Que sí nos ayudan a sentirnos más tranquilos en el aspecto de una academia, ¿verdad? Honesta y el ejemplo que tenemos que dar. Mi nombre es Corali Pacheco, soy la procuradora estudiantil del recinto de Río Piedra. Voy a estar compartiendo un poquito, van a ver nuestras presentaciones, ¿verdad? Tienen mucho en común, pues porque están basadas en las reglamentaciones vigentes y todo, pero en el caso mío, sí veo que no pretendo tampoco ser redundante ni entonces hablar sobre lo que ya hemos entrado. Sí veo que en el pasar de mi presentación ya hay cositas que se han dicho, siempre hay espacio para tocar base en una que otra cosa, así que así lo estaremos haciendo. Voy por aquí para entonces compartir la presentación. Ok, nada, pues como les iba diciendo, muchas gracias. Mi nombre es Corali Pacheco. Para mí siempre es un honor estar en este espacio compartiendo, ¿verdad? Un poquito lo que es los servicios de la Procuraduría Estudiantil y, ¿verdad? Y la pertinencia un poco en términos de los aspectos éticos y la problemática en la evaluación académica, ¿verdad? Desde otra mirada. Los procuradores estudiantiles del sistema universitario representamos, ¿verdad? Ese ente neutral que procura por la justicia y la equidad en la atención a las situaciones atendidas, ¿verdad? Ante nuestra atención. Así que en esa dirección, la universidad está comprometida con el diálogo y la comunicación, ¿verdad? Y la mediación como instrumentos fundamentales para que convivamos en nuestra comunidad universitaria, ¿verdad? Para eso creó la certificación 119, que es la que establece que todos los sistemas de la Universidad de Puerto Rico contarán con servicios de Procuraduría Estudiantil. Y aunque el nombre, ¿verdad?, habla de Procuraduría Estudiantil, no necesariamente se interpreta como que vamos a ser los abogados, ¿verdad?, del estudiante. Nuestro rol primordial es sí velar porque los procesos con el estudiante, ¿verdad?, sean procesos justos, pero sobre todo orientar a la comunidad universitaria sobre esos procesos, sobre los derechos y también los deberes. Así que en esa dirección atendemos a todo el mundo, ¿verdad? Estudiantes, no docentes, docentes, eh, y para, ¿verdad?, poderlos dirigir y orientar en cualquier situación que tenga que ver con estudiantes. Así que es un poco, les recalco para invitarlos y se sientan confiados, ¿verdad?, como docentes, en que nos vean a la Procuraduría, me vean a mí como procuradora estudiantil, como una colaboradora para entonces siempre asegurarnos que como institución, ¿verdad?, porque la institución somos todos, podamos cumplir, ¿verdad?, con las políticas institucionales establecidas, que la mayoría de ellas están basadas en leyes, ¿verdad?, gubernamentales y estatales que tenemos, ¿verdad?, que cumplir. Así que un poco para que tengan esa mirada y sepan que estoy siempre a la orden, cualquier duda que tengan en términos de alguna situación del estudiante. Así que, ¿verdad? Doctor Rodríguez y Donato han hablado bastante de la reglamentación. Un poco lo que quiero entonces añadir es que pues es parte, ¿verdad?, de la misión fundamental, ¿verdad?, el educar, el formar futuros profesionales en las distintas áreas del saber y fomentar que cada uno de los componentes de esta comunidad
como individuo aportemos, ¿verdad?, a la evaluación de una mejor sociedad. Así que es una responsabilidad muy grande la que tenemos y yo creo que es una misión que debe ser parte de lo que todos creamos, sobre todo si tenemos, ¿verdad?, en nuestras manos la responsabilidad de sembrar esa semilla, ¿verdad?, a futuros ¿verdad?, profesionales. Así que todos en la comunidad somos responsables, ¿verdad? Servir a la comunidad universitaria con un compromiso, ¿verdad?, en la integridad de la academia, un compromiso en ser íntegros en la investigación y en administrar también con integridad y honestidad. Así que siendo un poco, resumiendo que esos principios esenciales, pues la integridad, la confianza, ¿verdad?, que nos lleva, que es el resultado de ser honestos, ¿verdad?, de respetarnos unos y otros y de ser responsables unos con otros, ¿verdad? Pero sobre todo ese diálogo sereno nos permite podernos comunicar y ahí es un poco donde podemos desde la Procuraduría ser facilitadores, ¿verdad? Pues porque sabemos que a veces las cositas se trancan desde el ámbito, ¿verdad? En el salón de clase o en cualquier espacio de la comunidad donde habemos distintas personas, ¿verdad? Con distintos pensamientos. Así que han hablado mucho de la certificación 64 y realmente ¿verdad? Es el centro y es protagonista del día de hoy porque como dijo doctor Donato, pues no teníamos pues reglamentación pues más sencilla, pero la certificación 64 pues vino a establecer específicamente, ¿verdad?, un protocolo y asegurarnos que nosotros como institución podamos cumplir, ¿verdad?, en ofrecer ese ambiente de enseñanza y aprendizaje ético según las reglamentaciones estatales, ¿verdad?, y federales. Un poco, pues, la falta de integridad académica, ya lo hemos hablado, ¿verdad?, ese acto o conducta contraria a la integridad, ¿verdad?, que no ocurre como resultado de errores o diferencias honestas, ¿verdad? Como decimos en el buen, ¿verdad?, en las casas, pues mira, fue sin querer, fue un ups, hubo desconocimiento, o sea, no hubo maldad. Y la integridad académica, acción, conducta o labor conforme a la honestidad académica, ¿verdad? La confianza, el respeto mutuo, la responsabilidad compartida, ¿verdad? Ya lo vimos, lo hablamos. El aprendizaje en la investigación, en el servicio y fuera de la comunidad universitaria, ¿verdad? En todos los ámbitos donde nos desempeñemos como integrantes de nuestra comunidad. La normativa institucional, ¿verdad?, que aplica a que nosotros tengamos que cumplir con un ambiente honesto, ¿verdad? Nosotros recibimos fondos federales, fondos estatales, así que eso nos permite o nos obliga, ¿verdad?, a que si alguna entidad del gobierno federal o estatal solicita o requiera una investigación, nosotros tenemos que poder dar, ¿verdad?, esa información de casos, ¿verdad?, que se han investigado sobre deshonestidad académica. Así que hay varios aspectos en la política institucional, ¿verdad?, como el Reglamento General de Estudiantes, el Reglamento de la Universidad y la certificación 64, específicamente habla de lo que tenemos que regirnos, ¿verdad?, y de la importancia de la honestidad en la academia y buscar. Así que siempre, ¿verdad?, resumiendo, que la honestidad, la responsabilidad, confianza, la equidad y la justicia son parte fundamental de lo que buscamos, ¿verdad?, como comunidad universitaria. Ya el doctor Rodríguez, ¿verdad?, un poco habló sobre las distintas faltas de integridad académica, pues no quiero entrar en eso para no quitarle más tiempo. Un poco la importancia de la certificación y el cambio que vino a hacer, ¿verdad?, desde la mirada de la Procuraduría, ¿verdad?, en el día a día y en las situaciones que se presentan. Pues mira, esta certificación ha venido a recalcar esos principios fundamentales sobre el proceso, porque aunque había algo establecido, no estaba tan específico como está ahora en la certificación 64, así que nada, yo les invito siempre a hacer referencia a ella porque les puede servir de guía, ¿verdad?, en cualquier situación donde usted diga, pues mira, tengo aquí una sospecha, déjame ver qué me dice la certificación y para cumplir, ¿verdad?, específicamente con el derecho que tiene, ¿verdad?, el estudiante o uno como, ¿verdad?, personal, si es en el caso que es contra nosotros. Así que lo bueno de esta certificación también es que constituye un consejo de integridad académica
que lo que busca es planificar actividades para orientar, ¿verdad? Que sean actividades educativas, así como difundir, ¿verdad? Esta reglamentación. Aún ese consejo no se ha constituido, ¿verdad? Entendemos que durante este semestre, bueno, o el próximo, dentro del Senado académico, se va a estar trabajando este aspecto, pero de igual forma es muy bueno porque entonces creo que lo que busca es que entonces haya una uniformidad, ¿verdad? En el proceso, porque no la había, ¿verdad? Mucho desconocimiento en las facultades, y se trabajaba unos de una forma, otros de otros. Así que esta política viene a atender la parte de que todos, ¿verdad? Podamos conocer más allá, con detalles, con procesos, ¿verdad? De días y espacio, y ante quién podemos, ¿verdad? Atender alguna alegación, ¿verdad? De falta de integridad. Así que, y lo más que me gusta, ¿verdad? Es que el enfoque está en la acción, el enfoque de la acción de esta política está en prevenir, ¿verdad? En informar. Así que no necesariamente busca que sea un proceso punitivo. Y en esa dirección, pues, distingue medidas menores de grave. Así que si usted en algún momento, pues, tiene dudas, ¿verdad? De cuán grave es la situación, ya mismito vamos a ver un poquito en detalle, medidas menores y graves. Importante en el proceso y los principios fundamentales, ¿verdad? Que debe regir cualquier investigación de deshonestidad para cualquier miembro de la comunidad. Es la presunción de inocencia hasta que se determine lo contrario, ¿verdad? Ocurre muchísimo que obviamente, ¿verdad? La Procuraduría llega con más frecuencia las sospechas de estudiantes que han incurrido, ¿verdad? Pues usualmente lo que se tiende es no hay una presunción de inocencia, sino automáticamente, ¿verdad? Asignar una F, sin haber pasado por el proceso que establece la certificación, ¿verdad? Que lo vamos a ver un poquito entonces más adelante. Importante tratar cualquier situación de sospecha con total confidencialidad y privacidad para todo aquel que de buena fe denuncia algún acto de deshonestidad, ¿verdad? Hay que ofrecer una garantía de una diligente y abarcadora investigación, ofrecer oportunidades de que toda persona imputada pueda contestar alegaciones, presentar evidencia, contrainterrogar testigos, ¿verdad? Y ahí es donde un poco entra el primer punto de presunción de inocencia hasta que se determine lo contrario, porque se cae mucho en que se adjudica una penalidad sin haber llevado a cabo ese proceso de, mira, tengo dudas con este estudiante, voy a llamarlo, voy a citarlo, mira, encontré esto, quiero escucharte, ¿verdad? Que el estudiante pueda expresarse, que el estudiante pueda entender, ¿verdad? Porque esto es un proceso de aprender también, que pueda tener, como ya dije, la oportunidad de tener testigos, la protección de la reputación para aquellas personas investigadas, así como los que de buena fe denuncian. La conducta deshonesta es algo bien importante que tenemos que cuidar, ¿verdad? Atención, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y atender posibles conflictos de interés entre los involucrados en la investigación, ¿verdad? Que no vaya a haber algún interés de una parte o de la otra en hacer daño, pues por situaciones personales, políticas o religiosas. Y, ¿verdad? El derecho de apelar según los procesos establecidos. La reglamentación y la certificación, ya lo hablamos, establece que la responsabilidad es de todo, ¿verdad? La responsabilidad de ser íntegro académicamente. Establece también el periodo, los docentes, y que los docentes pueden atender siempre desde un principio la deshonestidad en sus cursos, ¿verdad? Así que hay un proceso, lo establece esta certificación, no lo había. Primera notificación, ¿verdad? Que sea por escrito al correo institucional. Así que es bien importante cuando usted va discutiendo ese prontuario, el tema de deshonestidad académica, ¿verdad? Que debe estar en ese prontuario. Siempre recalque la importancia de utilizar los correos institucionales, ¿verdad? Eso puede ayudar a muchas cosas, a que si en ese momento algún estudiante tiene problemas con el correo institucional, estamos a tiempo para arreglarlo y atenderlo con la División de Tecnología. Así que la primera notificación, como les dije, va por escrito, y escrito es el correo institucional, ¿verdad? Tiene 3 días laborables antes de la reunión, ¿verdad? Hay que citar al estudiante, ¿verdad?
o si es a usted, usted tiene derecho a que lo citen 3 días antes de la reunión, ¿verdad? Y poner en ese correo un acuse de recibo. De no comparecer, se realizará una segunda notificación con los mismos términos, ¿ok? La acción o sanción que tome debe ser proporcional a la severidad de la situación. ¿Ok? Así que para eso vamos a estar viendo ahorita esa acción debe ir de acuerdo a si es menos grave o si es grave, ¿verdad? Así que el profesor siempre o profesora debe de informar, ¿verdad? O tiene que informar a su director o directora, quien puede seguir, ¿verdad? Remedios formativos o sugerir previos al proceso administrativo. Esto no necesariamente va a constituir una sanción, así que entre el director y el profesor también pueden, ¿verdad? De acuerdo a la sanción, cómo trabajarlo, ¿verdad? Desde el salón de clase. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos que pudiesen servirles de ayuda. La certificación introduce un formulario, ¿verdad? Que se debe completar en casos de, ¿verdad? De sospecha de falta de integridad. Director o directora no determinará si procede a iniciar, determinará si procede a iniciar el proceso disciplinario bajo disposiciones de dicho reglamento, ¿verdad? Y luego el decano evalúa, el decano de la facultad, y determina si procede a referir ante el rector en un plazo no mayor de 20 días desde presentado. Así que esta certificación, esto no estaba establecido, ¿verdad? No habían esas especificaciones, así que es muy bueno porque primero ofrece la oportunidad de que se pueda dialogar, de que no necesariamente sea punitivo y pues de que en el caso de que sea algo muy grave o algo repetitivo, pues ya entonces establece los procesos apelativos que debemos seguir. Aquí un poco hablando de las menores, pues las menores son las que se cometen pues por primera vez, ¿verdad? De manera accidental, tal vez sin intención ni malicia, ¿verdad? Muchas veces es desconocimiento de las instrucciones o los procedimientos para realizar el trabajo. Es ahí que nuestro deber, ¿verdad? Y el deber del docente es ser lo más claros posible, ¿verdad? Y ya eso un poco habla en términos de lo que nos estaba presentando el doctor Rodríguez, ¿verdad? De nuestra responsabilidad como docente en facilitar ese aprendizaje, ¿verdad? Para el beneficio de nuestro estudiantado. Así que mientras más claros seamos en las instrucciones, en lo que hay que cumplir, minimiza, ¿verdad? El que un estudiante pueda tal vez incurrir en deshonestidad. El plagio, cuando es copiando una frase o segmento, ¿verdad? De un material impreso de internet o una asignación o tarea sin indicar la fuente, completar o rellenar una bibliografía con fuentes o recursos que no se consultaron, constituye, ¿verdad? Una clasificación menor, ¿verdad? Colaborar, pues hacer una tarea, muchas veces yo siempre recomiendo, ¿verdad? Porque mira, venimos de un entorno donde en las escuelas superiores tal vez se trabajaba mucho en grupo, aquí trabajamos mucho en grupo, así que a veces si el trabajo dice que es individual. Así que siempre recalcarlo, pero a veces el estudiante pues se sentaron en la biblioteca y lo trabajaron en grupo, pues hay que orientarlos de que si es individual y que trabajarlo en grupo puede, ¿verdad? Incurrir en una falta deshonesta. Así que entre los graves, ¿verdad? Se caracterizan por la intención o el nivel de planificación, ¿verdad? En cometerla, la naturaleza e importancia del trabajo, ¿verdad? Con respecto a ese curso. Y bueno, dentro entonces lo que ya hemos visto, que es la fabricación, la invención, la conducta impropia, en la parte de la investigación, ¿verdad? Cuando entonces no tenemos la autorización que se necesita para trabajar con seres humanos o con animales, ¿verdad? Y el plagio cibernético. Así que es chévere porque entonces nos permite un poco hacer un análisis y poder determinar cuán grave o no es la situación. Ejemplos por parte, ¿verdad?, de docentes para atender faltas. Estos ejemplos están en la certificación. Pues mira, si es menor, pues mira, vamos a reunirnos con el estudiante, vamos a dialogarlo. Debe ser un proceso de aprender, ¿verdad? De escucharnos, de mostrarle al estudiante, ¿verdad? En qué falló, de que el estudiante pueda también aclarar dudas, participar, ¿verdad? De seminarios y talleres, ¿verdad? Recomendar al estudiante, entregarle copias, hacer referencia y volver otra vez al prontuario y repasar esta certificación. Dependiendo, ¿verdad? Puede ser si es una falta menor, pero
pero usted entiende que, pues mire, ha sido meritorio y hay demasiada, ¿verdad? Dentro de lo menor, ¿verdad? Demasiada intención, pues podría otorgar una F, ¿verdad? Yo creo en el trabajo restaurativo, yo creo en poder ser semilla de aprendizaje, así que siempre estoy a favor del diálogo, de reunirnos, de orientar, ¿verdad? Así que referir a un consejero académico profesional, ¿verdad? Para que pueda entonces un poco atender y orientarse, referir al estudiante, orientarse en la biblioteca respecto a cómo se busca, ¿verdad? La información, cómo hacer referencia, ¿verdad? Un poco ustedes como académicos podrían ver unas deficiencias en los estudiantes, identificarlas y entonces aprovecharlo y dialogarlo con ellos. Así que, pues mira, como les decía, somos una comunidad bien diversa, ¿verdad? Así que muchas veces, y desde los casitos que hemos recibido en la Procuraduría, hemos notado, ¿verdad? Pues unas similitudes y es que pues todos vinimos, tenemos, ¿verdad? Valores distintos, venimos, hay culturas distintas, ¿verdad? Entornos familiares, todo eso pueden influir negativo o positivamente en nuestro quehacer académico. Así que la presión de grupo, ¿verdad? Es otra cosa que también pudiese afectar y llevar a que pues, un estudiante pueda caer en ese proceso de deshonestidad académica, siempre dependiendo de cuál líder o no, ¿verdad? O seguidor sea. A veces la carga académica versus la responsabilidad de tener que trabajar, la responsabilidad de querer poder, ¿verdad? Aprobar el curso, pues los lleva también a tomar decisiones erróneas y caer en este proceso. Muchas veces son situaciones personales, ¿verdad? Situaciones en el hogar que los afectan indirecta o indirectamente y sobre todo, ¿verdad? Por el medio una falta de salud emocional que pues lamentablemente estamos viviendo mucho. Así que, pues como ya dije también, esa falta de conocimiento sobre las normativas afecta. Eso pues qué bueno que lo estamos atendiendo, ¿verdad? Y se supone que se atienda mucho más cuando se cree, ¿verdad? El comité de esta certificación que pueda prevenir y llevar a cabo información. Y también, ¿verdad? Ese aspecto que ustedes desde el salón de clases puedan, en los primeros días, darle duro a un poco la discusión y la responsabilidad que todos tenemos, ¿verdad? Y que ellos, sobre todo los estudiantes, se sientan que son parte de la responsabilidad, ¿verdad? Que tienen que cumplir con la institución. A veces el discrimen también en sus distintas modalidades también hace que docentes cometan discrimen, ¿verdad? También estudiantes entre estudiantes, o sea, entre pares. Es que es algo que tenemos que tener presente, el de balance de poder, ¿verdad? Entre estudiante y profesor, el no saber separar las ideologías o las creencias y los valores de los estudiantes o de los pares, ¿verdad? Muchas veces hace que un docente pueda llevar a cabo un proceso deshonesto, ¿verdad? Por tener una posición específica. Si hay agendas personales, ¿verdad? Y intereses particulares, pues como las autorías de libros, ¿verdad? Los políticos, por ejemplo, si usted, ¿verdad? No voy a entrar en eso porque esto es materia ya más legal, pero un poco si usted es autor de un libro y usted quiere usar ese libro, hay un proceso que hay que seguir, ¿verdad? Donde eso tiene que ser autorizado por la autoridad nominadora. No me quiero extender mucho, ¿verdad? Pero pues las problemáticas identificadas, pues ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Mucho desconocimiento, ya eso lo estamos trabajando de parte de todos los miembros de la comunidad, ¿verdad? Hace que incurramos en deshonestidad. No hay un balance justo adecuado, ¿verdad? En el derecho a la libertad de cátedra y métodos de evaluación como consecuencia de miedo a estudiantes que cometan deshonestidad. Pues lamentablemente no es la mayoría, pero todavía hay docentes, ¿verdad? Que desde su ejercicio del poder, pues toman medidas de las cuales nos estaba un poco haciendo referencia el doctor Rodríguez, de traumáticas, ¿verdad? En la evaluación de los estudiantes, pues por sentirse poderosos, ¿verdad? Aquí hemos recibido distintas situaciones donde los estudiantes están destruidos porque dentro de un proceso de evaluación, un proceso de práctica, ese profesor o ese coordinador o ese o esa, ¿verdad? Los ha puesto bajo un ambiente pues, de amenaza, de no graduarlos, ¿verdad? De todo el tiempo y, ¿verdad? Fuera
de lo que requiera un requisito del curso, pues un mecanismo de educación y aprendizaje bajo una presión que es indebida. Así que yo puedo decirles desde la Procuraduría que lamentablemente, y a veces me siento ¿verdad? De manos atadas, pues porque los estudiantes vienen tan afectados que ni tan siquiera me autorizan a yo poder levantar la voz con nombre y apellido, porque obviamente el derecho es rogado, así que lo más que yo puedo es hablar, pues como lo que estoy haciendo, ¿verdad? Algo general, pues reunirme con la autoridad nominadora, pero que podamos referir y seguir, ¿verdad? Los protocolos establecidos, ¿verdad? A través de asesoría jurídica o título 9, dependiendo de cuál haya sido el discrimen, o la certificación 60 que ahora atiende las querellas contra el personal, pues dentro de lo que a mí me corresponde, que es un proceso para orientar y un proceso para ser facilitador, es bien duro porque los estudiantes me presentan esas situaciones. Yo les confieso que para mí pues, es un poco frustrante porque yo soy, ¿verdad? Dentro de lo que hago, quiero ser comprometida en que, igual que la institución, ¿verdad? Que está comprometida por su reglamentación, en que nuestros estudiantes tengan un ambiente, ¿verdad? De paz, un ambiente honesto, un ambiente donde aprendamos y seamos felices. Así que un poco el recibir noticias como que estudiantes se sienten deprimidos por los mensajes o por la forma en que un docente ¿verdad? Se dirige a mí o me exige, pues para mí es un poco frustrante, ¿verdad? Y que sean repetitivos semestre tras semestre, pues es duro y a veces, ¿verdad? Y no estoy aquí defendiendo a nadie, a veces como no se pone por escrito, no se inicia un proceso formal, pues no tenemos la herramienta. Así que nada, un poco lo comparto porque creo que es algo que todos somos responsables. Sé que requiere de mucha valentía, pero ese poder y ese balance justo, créanme que afecta muchísimo en el salón de clase y afecta muchísimo sobre todo la responsabilidad y va en contra de la responsabilidad que tenemos como institución, ¿verdad? De ofrecer un ambiente fuera de la violencia para toda nuestra comunidad universitaria, ¿verdad? Porque incluso entre pares, el tener una persona que no cumpla ¿verdad? Con respetar al otro afecta a sus compañeros pares también. Así que, y por último, pues asumir la deshonestidad académica en el contexto de la educación a distancia, ¿verdad? Lo hablamos y qué bueno que Donato nos ha dado muchísima luz, ¿verdad? Porque sí, en un principio, cuando todo esto empezó, luego de María, se estaba dando que por el temor a la deshonestidad, pues se estaban, lo de los exámenes secuenciales no se avisaba, el estudiante pues no lo sabía y se enteró en el examen y pasó eso, que se dejaba pues la más difícil para el final. Así que bien importante que esto esté en el prontuario, todo en el prontuario, cómo vamos a evaluar, si los exámenes van a ser secuenciales, eso debe de estar ahí. Así que mientras más información podamos tener, sé que estoy cortita de tiempo porque hay que dar tiempo para preguntas y respuestas. Así que nada, voy rapidito. Ya hemos hablado, ¿verdad? Cómo fomentar la integridad, pues mira, coordinar eventos educativos. Esperemos que entonces esto, lo del Consejo de Integridad, pues salga prontito. Incluir, como dijimos en el prontuario, todo lo que tenga que ver sobre la reglamentación, las estrategias que nos dio Donato, que a mí me parecen fantásticas, las estrategias también de evaluación y aprendizaje del doctor Rodríguez, yo creo que también muy sabia, y identificar errores cometidos. Todos cometemos errores, no somos perfectos, ¿verdad? Lo importante es que aprendamos de ellos, ¿verdad? Consultar casos sospechosos antes de tomar determinaciones. Y yo ahí vuelvo y ¿verdad? Me ofrezco a la orden para que usted tiene alguna duda en confianza, me pueda llamar, lo dialogamos, ¿verdad? Y vamos trabajando la situación poco a poco y sin dejar de ser responsables en cumplir con esta política. Y siempre, ¿verdad? Hacer referencia, ¿verdad? A esta reglamentación. Así que yo, nada, bien agradecida, estoy a la orden, aquí tienen mi información de contacto, me pueden escribir, ¿verdad? Me pueden llamar y estoy siempre, siempre ahora, en estos momentos estoy temporalmente reubicada, pero es hasta la semana que viene, en el cuarto piso de la Torre Sur, en Plaza Universitaria, mi oficina
es en el centro de estudiantes. Yo entonces nada, un poco si es llamarme y coordinamos y yo les diré si estoy aquí o dónde estoy finalmente. Muchas gracias y gracias a doctor Donato y Rodríguez y al SEA por el espacio. Si tienen alguna pregunta, soy toda oído.